Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio que regentan los salesianos de la Iglesia Católica, congregación que le dedica con ancho ánimo a formar jóvenes que están en alto riesgo. Gente sin oficio y sin beneficio, hemos dicho, que pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, voy a iniciar el programa con dos saludos. Al doctor Mario Rubiales, que es una persona muy trabajadora, un hombre de larga experiencia en rehabilitación, el Centro de Rehabilitación para Discapacitados, esa institución excelente que fundara doña Mary Pérez, viuda Marrancín, y el doctor Rubiales, fisiatra de esa institución con muchísimos años de servicio. Así hay mucha gente ahí que le ha servido al país, no es al centro de rehabilitación, no, al país. Yo saludo a ese caballero que sé que es un hombre dedicada, muy dedicada gestión a esa labor tan altruista y tan patriótica de ayudar a sus propios ciudadanos a salir a camino con dificultades de discapacidades, que no es fácil esto, señores, cuando usted sufre de esas limitaciones, y encontrar gente que le por lo menos le brinde calor. Ay, Dios mío, eso es inconmensurable siempre el servicio que esa gente dan, que lo hacen con muchísimo cariño también, con respeto por la persona y por, qué sé yo, por el país, que es ya el fin mayor para que la gente por lo menos pueda ser útil en la sociedad, porque no es una discapacidad, no quiere decir que usted no pueda hacer nada. Esa gente tiene mucho mérito. Mi saludo para el doctor Rubiales. Entonces, también hoy está de cumpleaños un hombre que yo admiro y quiero mucho, porque Suriel ha sido un hombre de servicio público íntegro, serísimo, y un hombre con una formación política de respeto y de adscripción a esa, diríamos, a esa escuela política de Joaquín Balaguer. Suriel
es un balaguerista sin intermitencia. Un hombre que ha estado toda su vida al servicio de esa escuela política que fue Balaguer y del país. Ese modelo de Balaguer trabajar, pero el modelo propio de Balaguer ser un hombre serio, íntegro, que Balaguer fue un hombre que manejó la administración pública con una limpieza de servicio y de ánimo, que ahí está la historia. Tendrá que recoger todo su vida, que la pasó prácticamente sirviéndole al Estado Dominicano. Suriel es un alumno de esa escuela, firmísimo con esa corriente política que fue el balaguerismo aquí, y que yo muchas veces he dicho, los que seguimos esas ideas de Balaguer y su obra que está ahí, son testigos vivos, como vamos a llamarle así. Usted la toca ahí, y la ve, y la toca, y la disfruta también, ¿por qué no? Esa obra inconmensurable, formidable de Balaguer, que le hace todavía meritorio de ese título que yo le doy, de que mientras más hunden el ataúd, más sube ese muerto. La muerte no ha podido, como se dice, enterrar a Balaguer. Y así son los balagueristas también, como Suriel, Manuel Fermín. Ay, Dios mío, muchas felicidades, Suriel, que tú eres un fiel seguidor de este programa también. Así que con tus años, que ya son muchos, pero falta mucho, Suriel, por servir en este país, que yo sé que todavía está con fuerza y con buen ánimo y con una mentalidad firme, sin disminuciones en su recto juicio también de sus conocimientos de la vida y de las experiencias, tantas vivencias que ha tenido Suriel, y siempre me alimenta a mí de muchos hechos y de cosas que han sucedido y que yo no recuerdo, pero él las recuerda y me pasa la información. Siempre está activo esa mente clara, limpia de Suriel. Muchas felicidades, Suriel. Bien, entonces, bueno, vamos a ver, señores, la policía. Por eso era que decíamos la semana pasada, esas estadísticas que sirve el interior y policía, si uno la pone en duda, porque es que la violencia que genera la propia policía no está incluida ahí. Entonces también hay que ponerle eso, y no solamente la que genera la policía directamente, físicamente, sino que crea tensiones y crea situaciones también que la gente se molesta. Y esa molestia genera muchas veces violencia también. Entonces la policía matando muchachos. Entonces, ¿cuál es la reforma? ¿Cuál es la escuela? ¿De qué valen las clases, los profesores, los docentes en asuntos policiales, en derechos humanos, en la no violencia o el control de la violencia en los mismos agentes policiales? Los barrios muy molestos porque generalmente esas muertes se dan en la periferia, entonces hay un desorden que no, parece que no tiene freno, que andan como en total desenfreno, anda la policía, mata y como que nada, y entonces, como decíamos nosotros, ¿qué le importa a un policía matar 14 o 15 muchachos? ¿A dónde van a parar? Dique presos, al Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que es la que cuida la cárcel. Explíquenme ustedes esta cárcel. Y el señor jefe de prisiones tendrá control de esa cárcel. Tanto que habla.
Pero hay que ver si es verdad que los presos que están ahí son presos de verdad, como los que están en la Victoria, como los que estaban en la Victoria y ahora van para Las Parras o están ya en Las Parras y en las demás cárceles del país, sabiendo uno. Entonces, esa violencia policial, eso como que eso tiene muchos problemas y además la sociedad misma está alterada, hay muchos problemas. Y entonces, ¿cuáles son las cifras de la no violencia y homicidio? Y sí, bueno, solamente no hay que mirar los homicidios, la violencia misma, esos disturbios y las peleas y los, qué sé yo, todas esas discusiones altisonantes y ofensivas, y todo eso es violencia. Entiende uno que eso es violencia, pero bueno, no sé, la policía anda como con un desenfreno y eso no está bien. No está bien. Tienen que ponerle atención, no es la sociedad, es la autoridad nacional, que le llame a capítulo a los policías, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo que hay tantas muertes de jóvenes en esos barrios y eso crea problemas y matan muchachos? Pero ¿y cómo es el asunto? Es que la policía es enemigo de los jóvenes. Pues si son enemigos de los jóvenes, van a tener que seguir matando muchísima gente, porque es que uno sabe cuál es el nivel de cómo es que se divierte el joven de hoy. No es como nosotros que jugábamos trompo. Estos jóvenes de ahora no es esos teteos y todo eso. Entonces, ¿dónde está la autoridad para estos muchachos armados con pistola y revólveres y escopeta y ametralladora y que exhiben de todo? Entonces, ¿dónde está la policía para eso? ¿Por qué no desarma a la gente aquí? ¿Cómo es posible que en cualquier fiestecita por ahí venga un tigre o dos o tres o una banda armados de pistola y revólver y entren a tiro a todo un grupo y matan y siguen por ahí, se van y nada? ¿Quién es que arma a esta gente? ¿Cómo esta gente exhibe y anda armado en plena calle? ¿Dónde está la autoridad? Esas son las cosas que uno se pregunta. Entonces, cuando la policía o las Fuerzas Armadas, pero básicamente la policía, no puede controlar esas armas en manos de civiles que la usan en forma, qué sé yo, criminosa y además la exhiben. Los muchachos levantan videos exhibiendo sus armas. Entonces, si usted no recoge esas armas, usted está contribuyendo a la violencia, porque esas armas, ¿para qué sirven? Para ya ejecutar el último acto de la violencia, que es el homicidio, la muerte o herir gravemente a una gente. Bueno, todas esas son cosas aparte de la violencia, o eso no es violencia, es herir a alguien con un arma de fuego, ilegal generalmente, que son todas ilegales. La policía o la autoridad está en la obligación de recoger esas armas. O aquí se venden las armas como en Estados Unidos. Aquí no se venden las armas como en Estados Unidos, porque mucha de esa violencia que hay en Estados Unidos son armas legales, que las venden ahora, que la utilicen en forma ilegal, pero son armas legales. Pero estas no, estos son tipos que andan con armas ilegales, que han sido robadas o llegan por vía del contrabando y las compran, pero no las registran ni nada, son armas ilegales. Entonces la autoridad está en el deber de recoger esas armas, desarmar a la gente, porque usted no puede ver en la calle entonces, porque cualquiera le entra a tiro y mata un reguero de gente. Y ya los casos son ya incontables en República Dominicana, por todos los pueblos, que tampoco es solo en la capital o la periferia de la capital, en todos los pueblos, el mismo desorden. Y la policía o la autoridad mirando para otro lado. Eso es lo que hay. Bueno, República Dominicana votó por el sodomismo. Dios mío, pues vimos esa noticia el viernes ahí en el Nacional. ¿Y qué es lo que hay en este país? Dios mío. Pero yo me imagino que la embajadora americana, doña Lía, se habrá sentido como sorprendida por ese voto. ¿Qué es lo que pasa? Esas Naciones Unidas, no Naciones Unidas, sino en relaciones exteriores aquí. Pero es que este es un gobierno que no tiene control de nada. El presidente no se sabe. Si usted le hace una pregunta al presidente, y el presidente tal vez se queda apagado ahí, no sabe, a oscuras.
No, yo no he dicho que voten, yo no he dado esa orden. Oye, ¿cómo va un ministro de Relaciones Exteriores va a enviar un voto positivo de República Dominicana y el presidente tal vez no sepa eso? Probablemente el presidente se excuse y diga, bueno, eso fue la Cancillería que votó. Por Dios, ¿por dónde que andamos? Si la Constitución y la ley dominicana, pero no se acaba de aprobar el Código Penal con esas condiciones también explicadas en ese código, y sacaron el aborto, la penalización, ay Dios mío, o la no penalización del aborto. Y entonces el país va y vota por el aborto. ¿Y cómo es el asunto? ¿Por dónde que andamos? Es una sociedad sodomita. Bueno, yo hoy me reí viendo los haitianos que se están yendo a Haití, muchos ya, a pasarse sus vacaciones de Navidad. Es decir, el único país que usted ve, porque en Estados Unidos la gente no hace eso, el que se va le es difícil volver. Pero este es un país que hay un desorden tan grande, un desorden organizado por la autoridad misma, que los haitianos ilegales se van a su país conscientes y confiados de que ellos regresan de nuevo y vienen a su otro país, al país del este. Es decir, en la isla tenemos dos países, el país del este y el país del oeste. Los habitantes del oeste cuando quieren cruzan para el este y viceversa. Aquí estamos como en tiempos de los arahuacos, de los taínos y de los indios. Andaban en Yola, venían de las islitas, de Puerto Rico cruzaban para acá, de aquí para allá, y para Juana o para Cuba, Jamaica, donde le diera la gana. Y la gente aquí no necesita pasaporte, ni visado, ni nada. Los haitianos se van a Haití a pasar sus fiestas de Navidad en Haití, pero regresan a su otro país, repito. Es decir, es gente que se va consciente de que él puede volver como ilegal, sin pasaporte, sin visado, simple y llanamente porque este país es igual que el de nosotros y es lo mismo. Y aquí la autoridad hablando mentiras y diciéndonos que tiene control del territorio y que las migraciones y esto por aquí y las repatriaciones de haitianos, ya migración ni habla. La Dirección General de Migración ya no se atreve a hablar, mejor dicho, porque están totalmente desacreditadas con los haitianos, porque aquí las voces pro haitianas acostumbran a como a enrostrarnos a los dominicanos, que somos una especie de país de mal agradecido, porque Haití nos compra más de $1.000 millones por año a la República Dominicana y tenemos que ser agradecidos de ello, porque le vendemos en un intercambio muy favorable a nosotros. Muy bien. Ahora yo le pregunto a esos pro-haitianos, ¿y cuánto remesan los haitianos a su país de República Dominicana? ¿En dólares o en pesos que ellos lo usan por allá? Yo no sé si usan los pesos dominicanos allá, pero lo pueden cambiar en dólares y llegan en dólares a Haití. ¿Cuánto remesamos desde República Dominicana, remesan los haitianos a su país? Al final, el intercambio de los famosos $1.000 millones que nosotros vendemos, probablemente en remesas se van 600 o 700 millones de dólares a Haití. ¿Cuál es el intercambio? ¿En qué que nos estamos beneficiando ampliamente de Haití? Que ellos trabajan aquí. ¿Y por qué los dominicanos no pueden trabajar aquí? Pero si le pagan bien, el dominicano debe trabajar aquí. O si no, que se largue al mar entonces. Es decir, aquí se quiere hacer una defensa de la haitianización, pero muy acomodaticia. Y yo tengo que recordarle eso de las remesas, porque nosotros, por ejemplo, con Estados Unidos, un país que Estados Unidos nos compra todo a nosotros, prácticamente. Son el mejor cliente nuestro de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo nos retorna entonces una cantidad en divisas mayor que lo que nos compran.
nos retornan divisas por remesas. Aparte de que nos acoge los miles de cientos de miles de dominicanos que están viviendo en los Estados Unidos. Entonces, ese intercambio con Estados Unidos no solamente no nos mantiene como amigos desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista geopolítico y político. Por eso es que República Dominicana siempre ha votado favorable a los intereses de los Estados Unidos, porque nos beneficiamos de Estados Unidos. China compra pesitos a República Dominicana. Nosotros tenemos que comprarle miles de millones de dólares a China, pero de China no viene un turista aquí, ni viene un peso de remesa. ¿Por qué tenemos que ser nosotros tan fieles a las relaciones con China? Pregunta siempre Manuel Fermín aquí. Con los europeos, por lo menos los europeos tenemos intercambio con ellos, de acuerdo al libre comercio, y le vendemos a Europa, y nos compra Europa frutas, nos compra, y otros productos que nosotros también podemos colocar en sus mercados. Pero también tenemos migrantes dominicanos que están en Europa. Entonces son relaciones muy buenas que nosotros tenemos con ese tipo de cliente nuestro, o de relacionado. Bueno, con Haití estamos emparejándonos prácticamente. Entonces, aquellos que defienden de que los haitianos nos dejan su fuerza de trabajo aquí, los dominicanos no se quejan de dejarle su fuerza de trabajo a los Estados Unidos allá porque ellos reciben sus pagos. Y nosotros nos beneficiamos, repito, de las remesas, pues los haitianos también se benefician de las remesas. Entonces el intercambio con República Dominicana no es tan desfavorable para los haitianos, como quieren hacernos ver los pro-haitianos de este país, comenzando por el gobierno mismo, que sus autoridades son más pro-haitianas o han fomentado la haitianización del país por no actuar responsablemente. Esa es la pura verdad. Bueno, el Banco Central, la República Dominicana está llena de una serie de gente que están perdiendo el juicio. Aquí hay una serie de lenguaraces en la República Dominicana que están usando los medios, principalmente las redes, no los medios de comunicación. Bueno, hay medios de comunicación como la radio, la televisión, claro, que van y se expresan. Los periódicos son más filtros, vamos a decir así, son más exigentes. Usted no puede ir a escribir algo allí en un periódico y decir que el Banco de Reserva, el Banco Popular, que el Banco BHD, etcétera, etcétera, el Banco Central, quien sea, tiene una dificultad. Usted tiene que ir a probar eso. Entonces aquí hay una serie de gente, lenguaraces, que se han puesto a difundir versiones falaces de oídas, porque hay gente que es de oídas porque usted no tiene datos, o yo que alguien dijo porque le dio la gana de decir, quién sabe, si por qué molestia tiene, le negaron un préstamo en un banco y ahí comienza él a hablar muchísimo disparate de ese banco. Entonces, se ha hablado mucho del Banco de Reserva, principalmente un señor que es abogado, dice que es abogado, pero ese señor no tiene, como se dice, control de su lengua y dice lo que le da la gana, insulta y vocea y habla y dice las palabras más altisonantes y más vulgares también, las menciones no tienen que ver con nada. Muy bien. Pero esa persona no es voz del país. Entonces, han puesto a correr rumores de que el Banco de Reserva tiene un hoyo financiero y que está quebrado. Que lo quebraron, porque es tiempo de hablar, claro. Uno está en una situación que toda la mañana uno lo que está esperando que venga un escándalo. Porque el mismo gobierno, hemos señalado nosotros, ha dado pie a todos estos funcionarios que tienen ya una suerte de feudos, han echado raíces allí y caminan en forma muy
diríamos, confiados de que no van a ser sustituidos, que el presidente los quiere, lo estima y están ahí, pero hay gente que ha echado ya raíces y están haciendo muchísimas diabluras. Y uno piensa que todos los días va a aparecer por goteo, va a aparecer un escándalo, un desorden financiero de esto. Pero con los bancos no se puede estar jugando con eso porque usted no puede estar en forma alegre hablando muchísimo disparate y querer poner situaciones que no son reales porque no hay prudencia y usted tiene que saber que cuando no hay prudencia hablando como usted está hablando, usted crea una serie de consecuencias que son peligrosas y dañinas. El Banco Central ha tenido que explicar también cómo está el desempeño de la banca privada en la República Dominicana y del Banco de Reserva, que también es parte de la banca privada, porque tiene también desempeño privado. Pero es el Banco del Estado, no hay duda. Pero el país no puede estar expuesto a que un imprudente de la palabra o alguien venga y quiera montarse, decir lo que le da la gana y ponen apuros a un sistema financiero que ha costado mucho sacrificio mantenerlo firme. El banco publicó hoy en Espacio Pagado, pero después de la pausa vamos a hacer algunas precisiones ahí. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, pues ante todas esas imprudencias propias de Saltimbanqui, de esta sociedad tan compleja que se ha puesto la República Dominicana, con todas estas redes y toda esta libertad de excreción, no de expresión, no, sino de excreción que hay en el país, generan consecuencias fatalísimas para cualquier sistema, principalmente el sistema financiero, y el banco ha dicho que este sistema financiero nuestro es fuerte, su fortaleza nos las brinda aquí en términos de su solvencia, su rentabilidad y la confianza y la gestión misma de las finanzas. El sistema financiero se ha incrementado los activos totales, más de 343.000 millones, hasta alcanzar los 4.19 billones de pesos. Es decir, el 52.6% del Producto Interno Bruto, conforme a las últimas informaciones disponibles a noviembre del Banco Central. La cartera de crédito y las inversiones de las entidades de intermediación financiera, las cuales se han incrementado más de 191.000 millones y 85.000 millones hasta totalizar 2.30 billones de pesos.
Señores, para financiar las actividades de consumo, comercio, adquisición de viviendas, industria manufacturera, es decir, la economía en sentido general. Entonces, la cartera de crédito al sector privado no financiero, dice el banco, que el 72% de estos créditos se ha colocado a deudores con una clasificación de riesgo A, que pagan a tiempo y no mantienen atraso de más de 30 días, manteniendo la morosidad de los créditos cerca del 1.9%, nivel consistente con el componente estacional de cierre de año del ciclo de crédito. El crecimiento de los activos ha estado sustentado en las captaciones del público, las cuales han reflejado el aumento de los depósitos del público en moneda nacional, que se han incrementado en 189 mil millones de pesos, hasta alcanzar 2.27 billones. Los depósitos del público en moneda extranjera han totalizado más de 14.500 millones de dólares, que representan el 11.9% del PIB. Oiga, esos son 14.500 millones de dólares depositados. Ay, Dios mío. Que pueden superar un 46.000 millones en 2025. Este comportamiento revela, dice el flujo, mejor dicho, el flujo estimado de dólares a la economía nacional puede ser superado. Es de 46.000, dice el banco, y que puede ser superado. Esto revela la confianza del público en el mantenimiento de las condiciones. Entonces, eso es lo que el banco ha querido precisar, el fortalecimiento de la estabilidad financiera y de los entes financieros. Porque estos saltimbanquis, repito, muchísima gente hablando muchísimo disparate, y se ponen a hacerle bulla y hacer alarde de que hay cosas que son tan graves como que pueden poner en peligro esta fortaleza que señala el banco. El banco ha tenido que hacer estas precisiones, evidencias claras con esas precisiones de que estos son unos lenguaraces, la gente que está hablando. Muchísimas cosas disparatadas. Porque en los bancos, señores, en los bancos se roban. Eso lo sabe todo el mundo, que hay funcionarios y hay empleados, cajeros incluso, que roban dinero de cuentas. Pero eso no quiere decir que el sistema financiero está en peligro o que un banco tal, que el Banco de Reserva está en peligro porque alguien se robó 5.000 millones que se pueda robar. Imagínense ustedes el capital que se maneja ahí y la cantidad de cuentas que hay ahí. Pero ahí puede haber hasta una mafia, como ha pasado en los otros bancos, el Popular, el Banco BHD. Muchas veces los bancos ni dicen eso, pero uno conoce muchísimos casos de amigos que le han robado, que le han usado su nombre y le roban de sus cuentas. Esas cosas son comunes y corrientes en todos los bancos del mundo. Pero usted no puede venir a decir que porque en el Reserva tal vez se han robado. Incluso en el Reserva de Barahona se robaron ahí unos cajeros, robaron como 2 millones de pesos. Oye, ¿eso quiere decir que el banco está quebrado por eso? No. Entonces el banco, ¿qué hizo? Sometió a la justicia a esa gente y se fueron sometidos. Es decir, si a mi cuenta de ahorro, una cuenta corriente, me le roban unos pesos, una gente de estos del banco, eso no quiere decir que el banco en sí es todo una mafia, ni un componente delincuencial lo que hay allí. Eso no es verdad, porque todos los bancos del mundo tienen esas dificultades. Hay empleados que son delincuentes y roban. Y más ahora con todos estos mecanismos tecnológicos, tantas herramientas que se utilizan para esto, y entonces la gente no está muy al día y hay muchísimos delincuentes, hackers, como le llaman, que están siempre activos y bien actualizados y le roban a las cuentas de los clientes. Pero eso no quiere decir que el banco esté en una situación de apuros. Estas informaciones que da el Banco Central tienen que hacer esas precisiones, porque
tiene que romper esa cadena de maledicencia que hay, de que cualquier tigre aquí, óigase bien, ¿qué es lo que está pasando? Porque la persona que ha salido a vocear eso es una persona que tiene control de su lengua, es un deslenguado, el que ha estado voceando, y hay gente que le da como dicen máquina eso, le da resorte, y la persona sigue hablando en forma desbocada, pero sigue haciendo un daño porque esa imprudencia genera malas consecuencias. Entonces, con tiempo el banco ha tenido que hacer estas precisiones, cosa que está bien. Pero obviamente que la gente sabe que las cosas no andan mal porque los bancos aquí están fuertes, ganan dinero y entonces eso está bien. Ahora, que le roben a usted, pero ¿cuántos son los robos que se tienen que enfrentar con las tarjetas de crédito? Y los bancos dan respuesta a eso, pueden coger su tiempo, pero dan respuesta y a los clientes les reponen los dineros robados, porque los bancos tienen que ser responsables. Pero eso no quiere decir que el sistema financiero está prácticamente al borde de la quiebra, porque todos los banqueros son delincuentes. Eso no es verdad. Eso está muy bien que el banco haya hecho esas precisiones importantes. Y hay gente que cree que con eso le está haciendo oposición al gobierno, pero eso no es oposición al gobierno. El gobierno puede usar en el Banco de Reserva mucho crédito y podrá también, uno lo sabe, que ahí los inorgánicos y pagan muchísimas cosas, todo eso se sabe, porque el Banco de Reserva siempre ha sido una especie de salvavidas de los gobiernos, pero todos los gobiernos han tenido el Banco de Reserva, porque el Banco de Reserva ¿de quién es? Del Estado. Claro, eso no quiere decir que tampoco eso sea un desorden allí, que eso sea pasto, como se dice, de todas las diabluras que usted pueda hacer o quiera hacer, porque también hay controles. No es verdad. Entonces aquí hay gente que cree que por hacerle daño al gobierno, tal vez lo pueden pensar, pero quienes están hablando, eso no es la oposición tampoco, porque la oposición responsable no hace denuncia de ese tipo. Yo no creo que Leonel Fernández ni que Danilo Medina, que son los jefes de la oposición, vamos a llamarle así, y los demás partidos políticos pequeños y medianos que hay en el sistema, no es verdad que van a salir a propalar cosas tan graves como son esas de desestabilizar la banca. Eso no es verdad. Ahora que salgan estos lenguaraces, pues los hay, lamentablemente, esa es la verdad. Pero la ley está ahí. La ley monetaria y financiera, yo creo que eso tiene cláusulas, normas que prevén esas cosas, o por lo menos no la prevén, sino que son punitivas contra las personas que propalen informaciones falsas y que creen ese desasosiego que puede eso crear entre los clientes y una situación anómala que se pueda dar en la banca. Eso está bien. También la ASIS, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. Santiago es una ciudad que todo el mundo sabe, una provincia, que es la más provincia de todas las provincias de la República Dominicana. Aunque hay ahora la provincia de Santo Domingo, que indiscutiblemente es una provincia que todo el mundo sabe que es un desprendimiento del Distrito Nacional, que ya estaba muy grande, pero es el Gran Santo Domingo. Pero provincia es Santiago, indiscutiblemente. Santiago siempre ha tenido fuerzas productivas muy importantes y muy serias. Y es gente que impulsa y que ha impulsado, porque los que ya han fallecido, que fueron los grandes empresarios santiagueros, también han impulsado el desarrollo de Santiago, del Cibao y del país, pero además siempre han sido voces muy respetadas de este país, siempre, toda la vida. Cuando los santiagueros hablan, un comunicado y hay que ponerle atención. Y creo que uno de los comunicados más, diríamos, de más peso, fue aquel
cuando la voluntad popular, se pidió el respeto a la voluntad popular en aquellas elecciones del 78, de don Antonio Guzmán, que era una persona también, un representante de primeros asientos de esas voces santiagueras. Y en esas elecciones del 78, todo el mundo sabe los problemas que hubo, y esas fuerzas vitalísimas de la economía nacional, voces altas de ese empresariado dominicano, firmaron un documento, yo recuerdo en el 78, pidiendo respeto de la voluntad popular. Y uno sabe el peso que eso tenía cuando hablaban esos santiagueros. Balaguer, que era el presidente, Balaguer le respondió, claro, en forma particular al expresidente Rafael Bonelli, porque él entendía que esa personalidad no debía aparecer ahí, repudiando el golpe, porque él señalaba que él era también un golpista del 30. Bueno, aquello trajo unas cartas que son famosas. Pero lo que quiero destacar es que siempre esas voces de Santiago se dan a respetar. Aquí la ASIS hace un reconocimiento al servicio desinteresado de la vicepresidenta Raquel Peña. Aquí hay otros también, otros lenguaraces que no conocen la persona, ni conocen el linaje de la persona, y quieren hacer ver que los funcionarios, que todos los funcionarios públicos son unos delincuentes, y no es verdad. O en este gobierno hay muchísima gente que son delincuentes, funcionarios que son delincuentes, pero no todos los funcionarios son delincuentes, no es verdad, porque no se puede hablar así. Entonces, aquí, con el irrespeto que hay de muchísima gente hablando por esta red y diciendo lo que le da la gana, sin control, entonces a cualquiera lo ponen en el saco de los sinvergüenzas. Y yo he dicho muchas veces aquí que conozco a Raquel desde niña, a Raquel Peña, su padre, que en paz descanse, Leocadio, mi amigo, su mamá, su madre Estela Rodríguez, viuda Peña, amiga mía también, su madre, gente con un linaje de seriedad en este país, tanto por parte de su mamá como por parte de su padre. Y ella es una joven dama que se dedicó a trabajar en su Santiago natal, a desarrollar sus actividades profesionales en su Santiago natal. Y todo el mundo sabe que Luis Abinader, cuando fue candidato, escogió a esa dama respetable de Santiago, académica de la Universidad Católica La Ucamaima, viuda de un joven valioso, en paz descanse su esposo también, de familia muy respetadísima de Santiago. Hay que decir eso también. Entonces, Raquel ha desarrollado su vida familiar y profesional en Santiago. Viene a la presidencia, a la vicepresidencia de la República, pero nadie le puede aquí señalar un acto indebido a Raquel Peña. Pero hay lenguaraces que comienzan a hablar y a decir lo que le da la gana en estas redes y vocean y la gente puede pensar, la gente llana que no conoce el linaje de la gente que sirve en este país. Entonces, la gente cree que las cosas que dice cualquier saltimbanqui de estos que andan aquí en este país y que se hacen llamar de que abogados y se hacen llamar ingenieros y profesionales de la comunicación y ponen a cualquiera, como se dice. Si no es una gente templada de carácter, termina usted pidiendo, como dice, la estabilidad y la prudencia, y tiene usted que salir a responderle a cualquier tigre de esto. Un tigrismo comunicacional. Vamos a leer algunas precisiones después de la pausa de este comunicado de la ASIS de Santiago defendiendo a Raquel Peña como dama seria, respetable y capaz de este país. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En virtud de los hechos ampliamente conocidos y de una trayectoria pública caracterizada por la integridad, la honestidad y una clara vocación de servicio, consideramos necesario reafirmar nuestro respaldo a una gestión guiada por el respeto a la ley, el compromiso ético y la responsabilidad institucional. Su ejercicio en la función pública se ha distinguido por la transparencia, el apego a los valores democráticos y una entrega genuina al bienestar de todos los dominicanos y dominicanas. Así que ellos les reiteran, su firme apoyo a la vicepresidenta Raquel Peña, convencido de que su labor continuará aportando al progreso, la estabilidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones, dice la ASIS de Santiago, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Y uno tiene que darle, yo me sumo a esas voces como amigo de esa familia de Raquel Peña, y como compueblano, pues soy de la provincia de Santiago, soy de Villa González, y su familia, su padre y su madre también son de Villa González. Y nosotros nada más no somos solidarios porque sean de allá, sino porque sabemos, conocemos cuál es la calidad de esa gente. Y eso que dice la ASIS es la pura y única verdad del servicio de Raquel, de su comportamiento ejemplar, de su trabajo incansable, porque ahí ha dado prueba de trabajar para beneficio del país. Sus 5 años, nadie ha visto a esa dama barajando, como se dice aquí, ni huyendo a las responsabilidades. Todo lo que le ha asignado el presidente y ella con gusto y con eficiencia ha actuado. Entonces tenemos que ser serios en este país. Usted le quiere hacer oposición al gobierno, a Luis Abinader, a quien sea, al PRM. Usted puede hacerle oposición y criticar las cosas que no están bien. Pero no se puede estar inventándole cosas aquí y la gente lanzando. Cualquiera viene y se pone en una esquina o en un Twitter de esto o en una red de esta, una línea de red y acaba con hasta con Dios, como dice. Aquí hasta se blasfema, como se dice. Y no podemos seguir en esto porque la verdad que andamos muy mal. Entonces, tienen sectores de este tipo, tienen que salir en defensa de la gente y cosas, y está muy bien que lo hagan, porque hay que ponerle freno a desenfreno y rápido, para evitar que siga, como se dice, siga el incendio. Pero hay que apagarlo rápido, y esas voces, mandarlo rápido, no hay que tal vez someterlo, la misma opinión pública lo aplasta, como se dice, pero tenemos que ser serios y respaldar los trabajos serios de la gente y que actúa con limpieza y con transparencia. Uno tiene que reconocer eso, porque no nos vamos a poner locos tampoco. Bueno, señor, Estados Unidos parece no, anda buscando lo que nosotros hemos dicho aquí. Trump no conoce mucho de la política, parece, porque él no lee. Yo estoy seguro que Trump no lee la historia de los Estados Unidos.
Si él leyera, por ejemplo, a Henry Kissinger, un académico como fue Kissinger, o esa historia de esos generales norteamericanos, Patton, Nimitz, MacArthur, Eisenhower, de Bragg, qué sé yo, todos esos grandes generales, gente que tuvieron muchísimas decisiones en el Estados Unidos de estos tiempos, del siglo XX, principalmente esos presidentes como Truman. Yo leí una vez, Henry Kissinger fue a brindar una conferencia a Kansas City. Y en Kansas City vivía el expresidente Truman. Él lo fue a visitar. Y en esa visita, cuando él llegó a la casa de Truman, le dijo al presidente, ¿cuál es el hecho del que usted más se siente complacido de su gestión como presidente de los Estados Unidos? Y Truman le dijo, mira, la mayor satisfacción para mí y de mi presidencia fue que Estados Unidos, solamente Estados Unidos puede hacer eso. Vencer a sus enemigos y al mismo tiempo traerlo y sentarlo en los asientos de Naciones Unidas o de la Sociedad de Naciones. Y eso que no le agregó, que también lo ayudó a despegar de nuevo y a ser grandes naciones desarrolladas como Japón, principalmente Japón, Italia y Alemania, que fueron el eje. Es decir, eso fue lo grande de Estados Unidos. Pues bien, Estados Unidos, ¿qué tal vez quería decir Truman con eso? Mira, nosotros somos un país de valores democráticos, defendemos los valores y además defendemos a Naciones Unidas y queremos que se respeten las normas aquí, la no intervención de los... Bueno, entonces comenzaron los soviéticos a hacer de toda su diablura, que el mismo Patton le dijo, no, hemos vencido al enemigo equivocado. Decía Patton, al hombre que hay que vencer es Stalin. Vamos a abrirle la guerra para sacarlo de Europa. Se quedaron en Europa y todo el mundo sabe los problemas que traen. Bien, entonces Estados Unidos tiene sus métodos. Yo decía que Estados Unidos anda buscando un evento para poder actuar en Venezuela. Parece que lo ha encontrado ahora con estos barcos. Venezuela no ha caído tal vez en el gancho, como se dice, de atacarle un barco americano. Porque eso es lo que anda buscando Estados Unidos. Es decir, un evento que justifique el ataque. Tal vez una patrullera de esta de Venezuela ataca un barco de estos o le tumban un avión a los Estados Unidos y ese es el hecho que anda buscando Estados Unidos para atacar. Claro, Donald Trump tal vez conoce esos tipos de eventos o sujeto a algún asesor y le ha dicho, mire, Estados Unidos no puede actuar a la ligera, hay que buscar una forma de que nos justifiquemos para entrar. Pero ese caso de Venezuela, vamos a ver dónde termina eso. Ahora, la posición de Trump con respecto a sus relaciones exteriores con los amigos de Estados Unidos ha sido totalmente desacierto. Es un desacierto, pienso yo, porque Estados Unidos nunca ha hecho una política internacional que vaya en contra de los intereses de sus amigos. Pero Donald Trump actúa buscando afectar los intereses de los amigos de los Estados Unidos, en este caso de Europa y los del Indo-Pacífico. Entonces eso no se explica. Cuando es Estados Unidos, como bien decía Truman, ha sido un país que ha defendido las normas y que ha defendido la amistad y el mundo, la democracia, Occidente. La estrella polar, digo yo, de Occidente ha sido Estados Unidos. Pero Donald Trump parece que no entiende eso. Dinamitero, como yo le he señalado, y un hombre que crea la estampida, porque eso no puede ser. Entonces luce dándole apoyo al enemigo. Como muy bien dijo Patton, hemos vencido al enemigo equivocado que fue a Hitler. Al que tenemos que vencer es a Stalin. Y miren por dónde anda Rusia todavía dando esos coletazos y dañando y haciendo, invadiendo ahí a Georgia, Moldavia, Ucrania y queriendo levantar el mismo imperio que han perdido. La verdad que eso, no sé, Estados Unidos no está, eso es una especie de, yo he dicho, de ahí Washington es una política desordenada y uno no sabe qué es lo que hay en Estados Unidos ahora mismo.
Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega del final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.